Conversar del tema de los campamentos. Familias en campamento están marcando un máximo histórico. Subieron un 74% tras el estallido social y por efecto de la pandemia. Según el catastro hecho por Techo Chile y Fundación Vivienda, se contabilizan 969 asentamientos con más de 81.000 familias en total. Eso significa que han aumentado en 74%, como lo vemos en la pantalla ahí, las familias que viven en campamentos. Para profundizar en este tema, nos acompaña Pía Palacios, directora del Centro de Estudios Socioterritoriales en Techo Chile y Fundación Vivienda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Todo muy bien, muchas gracias. Bueno, esto la verdad es que es una pésima noticia, la venimos viendo y revisando desde el estallido social en adelante, cómo empieza el aumento, ¿cierto?, de la cantidad de personas en campamento. ¿Cuál dirías tú, de acuerdo al catastro que tienen ustedes y del análisis que tienen, que es el principal factor? Esto es gente que ya no tiene, que se ha quedado sin trabajo y que por lo tanto no tiene cómo pagar una vivienda y se han ido a campamentos. ¿Son inmigrantes que han llegado a nuestro país en la mezcla de ambos? Sí, mira, primero tratar de mencionar de que esta tendencia al alza viene desde el 2011 en adelante, entonces no podemos salir a decir de que efectivamente fue de un momento para otro. De hecho, hemos visto una alza sostenida desde el 2011, en donde llegan aproximadamente entre 2.000 y 3.000 familias al año a vivir a campamentos. Ahora bien, después del 2019, del último catastro que se realizó por parte del MIMBU, hemos podido ver que efectivamente hay un 74% de aumento en el número de familias. Esto realmente quiere decir de que hubo un problema grave. Tenemos que darle la gravedad suficiente al asunto, principalmente por la fragilidad del sistema que hay. Sabemos hace un tiempo de que el sistema y las políticas habitacionales no están siendo suficientes para poder abordar todo el déficit habitacional que hay actualmente. De hecho, la mayoría de las familias que llegan a vivir a campamentos lo hacen porque actualmente estaban arrendando y no le estaban alcanzando la plata para poder pagar el arriendo, o bien quedaron cesantes, o también vivían de allegados. Y estas son todas condiciones de que se fueron desarrollando a lo largo de este tiempo y que salieron a la luz también con el tema del estallido social y la pandemia. Así que, por ese lado, esos son los factores. Ahora, respecto al tema de la migración, de hecho, no tenemos cambios significativos respecto al porcentaje de migrantes que hay. En el catastro del MIMBU del 2019, un 30,3% de las familias migrantes, o sea, eran familias migrantes respecto al total. Ahora, de acuerdo a este catastro, nos damos cuenta de que existe un 30,58% de familias migrantes, por lo tanto, no aumentó sustancialmente, o sea, porcentualmente no aumentó. Sigue habiendo un 70% que también son chilenos. Claro. De hecho, acá nos tenemos que tratar de enfocar en la vulnerabilidad más allá del tema de la migración como tal. Por supuesto. Pía, tú decías, esto no es algo que pasó de un día para otro, lo venimos viendo desde el año 2011, se hace evidente, obviamente con la pandemia, o tal vez ponemos el foco y antes no lo habíamos puesto. Pero yo me acuerdo que el año 2010, cuando era un techo para Chile, no todavía techo, un techo para Chile tenía el eslogan un 2010 sin campamento. Y yo me acuerdo que era un eslogan que era posible, no era una utopía en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué dejamos de hacer para llegar a este récord histórico de familias en campamentos y dejar, o sea, hoy día tal vez sería irrisorio plantear un Chile sin campamento? De hecho, tenemos que hacerlo sí o sí. Vamos caminando hacia eso, vamos a intentar con todo, pero claramente tenemos que convocar a distintos actores. Hoy sabemos de que hay un sistema, que es el sistema principalmente público, que no está dando abasto para poder solucionar el déficit habitacional completamente. Hay más familias en situación de déficit habitacional y viviendo en campamentos que las soluciones habitacionales que se dan anualmente. Entonces, por ese caso, el sistema está desbordado actualmente. Tenemos que inyectar más recursos como sea para poder solucionar este problema. Y el sistema... Y claro, en este momento...
Sí, cuéntame. te quería preguntar, cuando tú dices el sistema está desbordado, ¿es un problema de cantidad de casas que se están construyendo, de soluciones habitacionales que no se están construyendo la cantidad que es necesario, con la rapidez necesaria, o el proceso también para poder postular, para poder llegar? Porque uno ve de repente gente que nosotros hemos entrevistado en los campamentos y te dicen, llevo 10 años esperando una casa. Disculpa, no te escuché la última parte. Que también hay, por lo menos lo que uno escucha de la gente, que hay mucha demora cuando están postulando para una casa. Entonces, por eso mi pregunta ¿es un problema de cantidad de casas, de que no se está construyendo lo suficiente, o el proceso también es engorroso y es demoroso? Y yo recordaba una persona que contó en un campamento, en una de nuestras entrevistas, que llevaba algo así como 10 años esperando por su casa. Y mira, esto es completamente multicausal. Si es que lo podemos ver de esta forma. Primero, tenemos un aumento de demanda por vivienda que es constante todos los años y que efectivamente ha aumentado en el último tiempo mucho más. También tenemos que ver que ahora tenemos diversidad de familias. Los núcleos familiares son más pequeños actualmente, existen distintos tipos de formas de familia, por lo tanto, las soluciones habitacionales se tienen que adecuar a cada una de estas familias. Pero también tenemos que ver que hay un encarecimiento del suelo que está generando trabas dentro del sistema para poder generar mayor cantidad de vivienda. Y sin duda no se están construyendo las viviendas suficientes para poder hacer frente a esta demanda habitacional y a esta crisis de acceso a la vivienda que estamos viviendo actualmente. Y uno ha visto, Pía, y por eso yo te preguntaba el tema de los migrantes, más allá de que finalmente no importa si alguien es chileno o migrante, lo importante es que esté viviendo en un campamento, ¿cierto? Y su situación de precariedad en términos de la vivienda que tiene. Pero se han producido también, hemos visto situaciones, por ejemplo, en Renca, donde hay toma de un sector, ¿cierto? De un sitio, hay una toma por parte, por ejemplo, de un grupo de migrantes, y los vecinos, que son chilenos, que tienen una situación un poquito mejor que la de ellos, son los primeros que quieren que se vayan de ahí. Se empiezan a producir también estas dinámicas al interior de los barrios cuando se instalan los campamentos. Y sin duda, sin duda. De hecho, es un tema que también tenemos que saber cómo comunicarlo. Claro. Tenemos un problema de xenofobia en el país actualmente, y de hecho tenemos que tratar también de desmitificar esto. Tenemos un 30% solamente de migrantes viviendo en los campamentos, por lo tanto, el aumento de 74% no fue por ello, sino porque vivían personas en una extrema vulnerabilidad. Así que tenemos que tratar de enfocar los esfuerzos en eso, más allá de ver otra cosa. Pero además pasa algo, de que las barreras para poder entrar al sistema formal del acceso a la vivienda, tanto sea en propiedad como en arriendo, tiene barreras muy altas actualmente, y tenemos que identificar de que los migrantes en particular les ponen barreras mucho más altas. Están susceptibles a arriendos abusivos, con precios que son muchísimo más altos para el resto, necesitan muchas veces tener ahorros, tener un aval, cosa de que no cuentan en el país porque no cuentan con redes de apoyo tampoco. Pía, y desde tu mirada, ¿cuán urgente es la preocupación del gobierno, de las autoridades, de los políticos, del sistema responsable, digamos, de dar una solución? ¿Es una prioridad el tema de la vivienda, o hemos perdido la sensación de urgencia con este tema? Efectivamente le están dando sentido de urgencia a esto. El punto es que la magnitud es muchísimo más grande de las respuestas que se están dando. Así que yo de verdad pienso, y de hecho como fundación tenemos que avanzar completamente a obtener un déficit cero habitacional. ¿Y cómo se hace eso? La meta. ¿Cómo se hace eso? Porque la gran pregunta es que uno dice, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo avanzamos más rápido? ¿Dónde está el nudo que hay que destrabar? Sí, primero tratando de convocar a todos los actores posibles que tengan que ver con temas del territorio como tal. Tenemos un sistema público que tiene que salir más fortalecido, que tiene que estar más fuerte e inyectar más recursos también, porque tenemos que mirar que el tema de la vivienda es un tema urgente y prioritario. De hecho, con la pandemia ha salido a la luz justamente eso. Tenemos muchas personas, muchas familias que vivían en condiciones de hacinamiento, de allegamiento. Por lo tanto, tenemos que enfocar esfuerzos en eso y darle la urgencia que corresponde. Así que
tenemos que ir para allá, pero también convocar, tanto sea como actores privados, fundaciones, y en el fondo todos que tengan que ver con el territorio y la construcción de ciudades. De hecho, partir justamente por la vivienda, de garantizar el acceso a la vivienda, sirve también para construir ciudades más justas. ¿Eso te refieres a que debiera estar garantizado como un derecho social en la nueva Constitución? De todas maneras, tiene que estar garantizado el derecho a la vivienda dentro de una nueva constitución. Es la única forma en la cual podemos empezar a construir ciudades menos segregadas también. Claro, pero uno se pregunta, ¿y de qué sirve que esté garantizado en la Constitución si en la práctica el sistema no da abasto? ¿Vamos a poder cumplir con esa garantía a este ritmo? Sí, necesitamos apurar el ritmo completamente. De hecho, empezar ahora ya a tomar esto como una medida de urgencia, visibilizar lo que está pasando y empezar a generar planes, proyectos y políticas que vayan en la línea de solucionar el problema habitacional. Pía Palacios, muchas gracias por esta conversación, preocupante en realidad, y una necesidad urgente, la de la vivienda y la de tratar de tener como meta el 0 campamentos en nuestro país. Muchas gracias, Pía, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.